Bien, ¿cómo están, hermano? Dios te bendiga. Voy a continuar con el video 3 del tema que estoy haciendo. ¿Cuán seguro es nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús? La seguridad de salvación, que son uno de los temas que a mí me gusta. La seguridad de nuestra salvación a través de Jesucristo, ¿ok? Yo soy una persona que a mí me gusta enseñar y predicar y ministrar la seguridad de nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús, ¿ok? Vamos entonces a leer primeramente Evangelio según San Juan en la Reina Valera, aquí en la Reina Valera, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ok? Ok. Cuando Juan dice de esta manera, significa la forma como Dios decide, número uno, amar al mundo, y número dos, para que el mundo sea salvo por Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo y de qué manera Dios decide amar al mundo? Esto es bien interesante. Más adelante, pues, lo vamos a analizar un poquito más adelante, no tan rápido, pero más adelante lo vamos a analizar, pues, en el griego. Aquí yo tengo, pues, la misma palabra, pero no sé si se ve bien en el griego. Pero mientras tanto, vamos entonces primero aquí, al texto, ¿ok? Ok, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra manera es la forma como Dios decide amar a este mundo. La palabra mundo en el video anterior que yo les estaba hablando, en el video anterior, yo les estaba diciendo que la palabra mundo hace referencia al sistema de la naturaleza caída y corrupta que se encuentran los hombres en este mundo. Ahora muchas iglesias han entendido que la palabra mundo incluye, estoy hablando las opiniones que algunas iglesias tienen. Algunas iglesias piensan que mundo incluye el sol, la luna, las estrellas y todos esos astros. Pero el contexto de Juan de amar al mundo, pues no necesariamente incluye el sol, la luna, las estrellas, los árboles y todas las cosas que hay en este mundo. No necesariamente. Pudiera ser, se pudiera aplicar como parte de este mundo. Sí, se pudiera aplicar, pero no es la forma como Juan lo está interpretando. Antes de yo continuar hablando, vamos a verlo cómo lo interpreta o lo traduce esta Biblia, que es la Biblia, la nueva Biblia lenguaje actual, o sea, la lenguaje actual. Aquí en esta Biblia lenguaje actual lo interpreta de esta forma. Capítulo 3, versículo 16. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su hijo y su único hijo. Aquí en esta Biblia lo está interpretando bastante bien, porque esta interpretación que lo está interpretando en esta Biblia de lenguaje actual está bastante cercano a lo que es el griego, a lo que es la palabra mundo, que aparece como un sustantivo acusativo, aparece en el griego como un sustantivo acusativo, singular masculino, que viene siendo esta palabra, la palabra cosmos.
la palabra cosmos. ¿Ok? Entonces, si Dios amaría con la intención de salvar, perdonar los pecados y amar a lo que llamamos el sol, la luna, las estrellas, los árboles, pues entonces si eso fuera cosmos, no tendría sentido el amor de Dios para salvar, perdonar y librar a este mundo de la gente de la pecaminosidad y de la condenación. No tendría sentido. Pues más que comprender que la palabra mundo, si realmente Juan la estuviera interpretando en cuanto al sol, la luna, las estrellas, los árboles y todas estas cosas, todo lo que hay en este mundo, que no estaría mal esa interpretación, no estaría mal, pero yo pienso de mi parte, no sería una forma correcta de poderlo interpretar. No la estoy rechazando, porque este mundo, a pesar si lo vemos dentro del punto de vista de cómo se encuentra este mundo alejando la gente, pues este mundo en cuanto literal y físicamente, la tierra está corrompida. La tierra está corrompida. Las aguas están contaminadas. Esta tierra está contaminada. Y está contaminada, es verdad. Pero Dios no vino a amar la tierra, ni el sol, ni la luna. No vino a perdonar los pecados del sol ni la luna. Pues es evidente que cuando Juan está hablando mundo de la palabra cosmos, y en esta Biblia, pues lo está expresando aquí Juan. Dios amó tanto a la gente de este mundo. Pues la palabra cosmos significa, cuando se habla mundo, cosmos, significa que Dios vino a amar a la gente de este mundo en el estado y en la condición de su naturaleza caída y corrupta y pecaminosa que tenía. Él decide amarlo así, porque es la única forma que el hombre, en la condición que se encuentra, pues por medio de Dios entregar a Cristo y también su amor, el amor de Dios hace que se compadezca del pecador. El amor de Cristo hace que Cristo se compadezca del pecador. Y si lo vamos a ver dentro del punto de vista del amor de Dios, pero en el Antiguo Testamento, el amor de Dios sigue siendo el amor de Dios al pueblo de Israel, pero está bajo una condición. El amor de Dios es una condicionante en el Antiguo Testamento, porque el amor de Dios en el Antiguo Testamento está sujeto, una subordinación, subordinado. Está subordinado o sujeto a que el hombre cumpla la ley. Pero el amor que Dios habla por medio de Cristo, el amor que Juan está hablando aquí, vamos a buscar la palabra amor. Amor, la palabra amor, que la vemos aquí en el griego. Aquí vemos la palabra amor, que es un verbo pasado, ¿verdad? Y está en aoristo, como lo expresa aquí. La palabra amor está en aoristo y está en activo, indicativo, y está en tercera persona, singular. Verbo aoristo, activo, singular, tercera persona. Al estar en tercera persona, no solamente Dios amó a Israel, no solamente el sacrificio de Cristo cayó sobre Israel, sino que cuando vino el tiempo de la plenitud de los gentiles, el amor que ya está hecho continúa. ¿Por qué? Porque aquí aparece un aoristo. Aquí aparece como un aoristo. Y el aoristo
indica una acción que se hace un punto indicado que significa el momento que Cristo realiza su obra redentora de su sacrificio, ¿verdad? Y que cuando el pecador recibe los beneficios de la obra de Cristo, que viene siendo perdón de pecado, su gran amor, su bondad, su buena bondad, su amor, la justificación, la salvación, pero entonces todos los beneficios que el pecador recibe de Cristo, lo va a seguir recibiendo. ¿Por qué? Porque el aoristo en el griego, en cuanto a esta palabra amor, indica un amor que Dios decide hacer para que nunca caduque, para que nunca finalice. Significa que este amor sigue, continúa de generación a generación. Que cuando tú fallas y le eres infiel a Dios, no deseando, ay, perdóname Dios, porque te fui infiel, pequé, murmuré, contendí, yo no sé, tuve un pecado en la carne, el amor de Dios va a seguir en ti. El amor de Dios sigue de generaciones para siempre, porque el aoristo no tiene un punto donde caduque, finalice o termine, sino que cuando decide aquí, dice Juan, amó, ese amor sigue, continúa, no tiene un fin. Por eso dice amó, una acción que ya está hecha en el aoristo, en el griego. La palabra activo significa que todavía en este tiempo sigue vigente y activo el amor de Dios para nosotros en estos tiempos. La palabra indicativo, aquí la palabra indicativo habla y expresa de sucesos y acciones reales. Pues la obra de Cristo es real, no es una fantasía, porque los indicativos hablan de hechos reales. Puede ser que esté en tiempo pasado, presente o futuro, pero te hablan de hechos reales. Ahora, cuando Juan sigue diciendo aquí, leyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo, aquí, esta palabra que está aquí, todo, la vemos aquí, todo en el griego, que significa paz, pero no es paz de la paz de Cristo, no es paz con Z, sino es paz que se escribe así en el griego. Paz, se escribe así paz en el griego, que viene siendo todo. Y aquí todo no solamente incluye la nación de Israel, sino que la obra de Cristo, cuando llega el tiempo de los gentiles, todo aquel que crea, porque aquí la palabra todo está incluyendo raza, color, toda clase de gente. No importa si es africano, americano, musulmán, todo. No importa. Tú te acuerdas déjame ver el tiempo, porque tengo que estar pendiente del tiempo, porque a mí no puedo servir. Ok, todavía hay tiempo. ¿Te acuerdas de Abraham y de Sara? Cuando Abraham pues cometió el error de llegarse a su sierva egipcia, y la sierva egipcia pues tuvo un hijo de Abraham, pero que no era Isaac, era Ismael. Ismael pues representa bíblicamente la esclavitud, la ley y la esclavitud. De Ismael en adelante representarían aquellas naciones como si fueran gentiles. Y pongo la palabra como si fueran gentiles, que vienen siendo enemigos del pueblo de Israel. Enemigos. Por eso es que cuando Abraham tuvo un hijo de Agar, de la sierva egipcia Agar, se dice, en el libro de Génesis se dice que tanto su hijo como Agar miraban con desprecio hacia Sara.
miraban con desprecio, porque representa, Agar y su hijo representa la nación contraria a los hijos de Dios. Primero a Israel y luego a todos los que son cristianos y creen en Cristo también, que representan ser hijos de Dios también. Pues entonces, la nación de lo que descienden de Ismael, como por ejemplo los árabes musulmanes, bueno, todos esos enemigos, musulmanes, árabes, Turquía, que pueblos y naciones que son enemigos de Israel, enemigos de Dios, ¿verdad? Musulmanes, árabes y muchas naciones más son descendientes de Ismael, que son enemigos de Israel. Aún así, el amor de Dios está para ellos, sin hacer prejuicios. Por eso es que tú ves noticias, tú oyes noticias de que uno de los hijos de los Hamas, lo voy a mencionar suave, con calma, ¿verdad? Porque no sé, lo hago con buenas intenciones. Yo me informé por los videos de las redes sociales que uno de los hijos de los líderes que trabaja de los Hamas, que atacaron a Israel, pues uno de la familia de ellos, hijo o familia de ellos, de los Hamas, pues tuvo un encuentro con Jesucristo, conoció a Jesucristo. ¿Tú me entiendes? ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios se llega a todas las naciones, sin hacer prejuicio, que Dios puede salvar, no importa quién sea. Dios no hace prejuicio. Pues el amor de Dios empieza con el pueblo de Israel, que es el pueblo de la circuncisión, y más adelante, cuando Cristo murió en adelante, pues a través del ministerio de Pablo, continúa el evangelio por medio de Pablo, y el amor de Dios y la salvación en este mundo continúa vigente para todas las naciones, Y la palabra todo aquí representa no solamente la circuncisión, sino que después de Cristo Jesús, cuando llega el tiempo, la dispensación de los gentiles, pues todo aquel gentil, por más malo que sea, pues el amor y la salvación está para ellos también, a través de la fe en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Más luego, dice, para que todo aquel que en Él, toda la persona que ha creído en Él, cuando tú has creído en Cristo, pues entonces tú ya eres salvo. Porque creíste en aquel que te puede justificar y te puede salvar. ¿Ok? Entonces, más adelante, aquí en el griego, aparece una preposición que viene siendo esta preposición que está aquí. Esta preposición que está aquí. Eis. La preposición eis. Esta que está aquí. Y esta preposición eis, pues es una preposición que indica dentro. Dentro. Por lo menos aquí vemos dos preposiciones. Una de ellas es dentro y otra palabra hacia. Las dos palabras son preposiciones. Las dos palabras. Pero ¿qué diferencia hay entre dentro y de hacia? ¿Qué diferencia hay entre estas dos preposiciones? Dentro y hacia. Bueno, la diferencia es la siguiente. Hacia está indicando un punto de movimiento a una dirección. Dirección y movimiento. Por ejemplo, muévete hacia la izquierda. Pues yo me muevo hacia la izquierda. Muévete hacia la derecha. Pues yo me muevo hacia la derecha. Muévete hacia el frente. Ahora muévete hacia atrás. ¿Hacia dónde tú estás guiando? Oye, hermano, te estoy llamando. ¿Hacia qué dirección tú estás conduciendo? Pues el hermano responde, me estoy conduciendo hacia la dirección al sur. Estoy bajo la dirección conduciendo hacia el sur, hacia el norte, hacia el oeste y así sucesivamente. Pues entonces, la palabra dentro
es otra preposición que también se puede llamar dentro y adentro. Pero ¿qué diferencia hay entre dentro y adentro? Bueno, la diferencia es que dentro está expresando periodo de tiempo. Por ejemplo, dentro de 3 meses yo te voy a volver a ver. Así que Dios te bendiga. Los veremos pronto. Gracias por visitarme. Pero ya sabes, dentro de 3 meses yo quiero volverte a ver. Quiero volver a ver tu cara. Quiero volver a visitarte. La palabra dentro está expresando tiempo. Periodo de tiempo. Dentro de tal tiempo yo te veo. Dentro de tal tiempo va a ocurrir esto. Pero también está la palabra adentro. Y la palabra adentro, voy a poner esto de ejemplo, esta caja como un ejemplo. La palabra adentro está indicando algo que está guardado. Guárdame esto, pero adentro de esta caja, para que esté guardada, protegida y segura. Guárdame esto adentro, para que esté protegida. Está adentro, cubierta y protegida. Pues entonces, la preposición aquí que aparece en el griego, en la cual en la Biblia Reina Valera no está esta preposición de adentro, hacia adentro, está indicando que el que cree tiene que estar siempre inclinándose hacia Cristo. Que ahí usa la palabra hacia, la preposición hacia, que indica movimiento o dirección específica que hace referencia a Cristo. Todo lo que cree en Cristo y hacia Cristo. Es donde viene la salvación. Discúlpame. Es que como yo sé que hay algunos que les gustan todo corto, todo pequeño. Si a muchos de ustedes les gustan los videos 4 horas, yo sigo con 4 horas. Pero hay algunos que se cansan y por eso pues he decidido hacer videos cortos por petición de algunos hermanos. Entonces dice aquí que cree en Él. Por eso es que dice aquí hacia dentro. Hacia adentro, y aparece un artículo que es Él en el griego. ¿Ve? Hacia adentro, hacia Cristo, hacia Él. Que cree hacia Cristo, hacia Él. ¿Ok? Y luego dice que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Que aquí la palabra perder viene siendo la palabra griega que viene siendo apolomi. La palabra griega apolomi. Ok. La palabra griega apolomi, que también aquí lo traduce como destruir. En el griego lo traduce como destruir, arruinar, condenar, etc. Esta palabra apo, vamos a ver cómo expresa aquí la palabra apo. La palabra apo, que es una preposición apo, que está aquí, que es parte de la palabra apolomi, apo, pues aquí en el griego está interpretando como fuera o lejos. Fuera o lejos de algo cercano. ¿Qué significa eso? Pues lo siguiente, comenzando con esa preposición apo, que significa fuera, lejos o fuera o lejos de algo que está cerca. Él no quiere que tú estés lejos de Él, fuera de Él. Él quiere retenerte contigo para protegerte. Esta misma palabra griega, que es apolumi, también es aplicable para la parábola de la oveja perdida. Cuando Cristo fue a buscar la oveja perdida, aplica también esta palabra apolumi. Pero hay que entender esta palabra muy bien y no que haya confusión, porque la palabra apolumi puede ser aplicable, también pudiera ser aplicable en el contexto de un perder física y literal, como en el caso de la oveja perdida. Ahora, cuando se aplica dentro de este contexto, del contexto y la intención de un perder físicamente y literal, como Cristo fue en la parábola de la oveja, que fue
a buscar su oveja y la trajo a sugerir. Pues aquí se interpreta de esta forma. Si la vamos a ver dentro de este punto de vista, solamente dentro de este punto de vista, apolomí, en el punto de vista literalmente de perder y físicamente, no es espiritual. Entonces se interpreta de esta forma, que Dios nos ama tanto que siendo nosotros salvos, siendo ya nuestra salvación está segura, somos regenerados, justificados, estamos ya seguros, nuestra salvación y perdón de pecado y justificación ya está segura. Siendo justificados y salvos seguramente en Cristo, Dios no quiere que tú te pierdas de su presencia. En otras palabras, la voluntad de Dios no quiere que tú estés lejos de su presencia. Lejos de su presencia aquí significaría que ya dejaste de leer la Biblia. Ya tú dejaste de orar. No te arrodillas para estar en comunión con Dios porque tú estás más en comunión con la televisión, con los amigos, con el deporte, con el carro, con aquello. Dios no quiere que la iglesia esté lejos y fuera de comunión, tanto así de su pastor, de su iglesia, lejos, fuera de comunión de la congregación de la iglesia, de los santos, lo que llamamos los santos iglesia. No, Él no quiere que se aleje fuera, lejos de los santos de la iglesia, de la comunión entre los santos. También la palabra griega apolomí, dentro del punto de vista físico y literal, significa también que Dios no quiere que tú estés lejos de la comunión, de la santificación y santidad de Dios. O sea, hermano, ¿qué te pasa? Ya tú no levantas las manos para alabar a Dios. Ya no hay un aleluya, un gloria a Dios. Te veo como muerto. Eres salvo, sí. Por la gracia de Dios ya eres salvo. Pero estás desconectado de la comunión de Dios. Él no quiere que tú estés lejos de la comunión. Él quiere que tú mantengas la comunión y la armonía con los santos de la iglesia y también con Dios. Eso también se aplica la palabra apolomí. ¿Ok? Pero también la palabra apolomí, perder, también se aplica que todo aquel que en él cree usando un negativo, porque el negativo es, vamos a ver el negativo si está aquí o no está aquí. El negativo, cuando se usa el negativo, significa que no quiere, que no se va a perder. El que cree, será difícil que Cristo, si Cristo te tiene en sus manos, difícilmente que Cristo te pierda a ti de sus manos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no hay nadie que me las arrebate. Está indicando que el que cree en Cristo está cerca de Cristo, está bajo la cobertura y es difícil que una vez cuando Cristo muera por nuestros pecados y seamos justificados, difícil, bien difícil que tú te le separes, te le vayas de sus manos, porque Él te tiene protegido. Es como Pablo dice en Colosenses 3, 1 al 2. Cuando Pablo dice Colosenses 3, 1 al 2, si habéis muerto con Cristo, tu vida está escondida, guardada, protegida. Es difícil que el que crea pues se vaya a perder, porque se trata de que Cristo te va a proteger tu salvación y en todo sentido de la palabra. Esa es la dos formas más común que se interpreta la palabra apolomí. Bien, no voy a continuar, pero voy a continuar en el próximo video para que el video no sea tan largo. Ok, continuamos con esta palabra, con el versículo 18 y 19, pero en el próximo video continuamos, ok.